recibir tu palabra, Señor, y para que este año pueda ser un año que podamos hombro a hombro trabajar en tu obra, Señor, y hacer tu voluntad, mi Dios. Gracias, mi Dios. También te damos gracias por los maestros, Señor, que también traen tu palabra a los niños, Señor, para que ellos siempre estén en tus caminos, mi Dios. Gracias, mi Dios. Bendice a tu siervo y gracias, mi Dios, por la bendición que nos das de tenerlo con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermana. Tomen asiento, hermanos, por favor. Y pues para mi esposa, para mí es un gusto estar esta tarde ya, iba a decir esta mañana, esta tarde con la iglesia Jehová Sabaoth. Tenemos muy bonitos recuerdos de la iglesia. Hace 5 años estuvimos por aquí, iba a decir, pero no aquí, no. Fue En la escuela. Lemon Grove, y también en la escuela de la E. en la escuela, donde se reunían con el coro y la orquesta de allá de la iglesia donde asistimos. Y hace 2 años también tuvimos oportunidad de estar aquí. Nuevamente andamos aquí. Y hermanos, yo quisiera en esta tarde compartir con ustedes algo de lo que acabamos de leer en la lectura bíblica que hicimos. Entonces les voy a pedir que tengamos nuestras Biblias abiertas ahí en el primer libro de Samuel, y vamos a estar analizando algunos detalles de lo que leímos. Pero quisiera mencionar en primer lugar, Primera de Samuel tiene una característica muy importante, y es que este libro empieza con la historia de una mujer que no podía tener hijos, ¿verdad? Y dice la Biblia que esta mujer, cada vez que subía con su esposo y con otra esposa que tenía este señor Elcana, subían a orar, y ella oraba delante de Dios y decía: Señor, dame un hijo, dame un hijo. Yo creo que todos conocemos esta historia, y que entonces Dios le responde a ella y le da un hijo. Pero una promesa que ella hace delante de Dios es: el hijo que tú me des, yo lo voy a dedicar a ti, pero dame un hijo, yo quiero tener un hijo. Y Dios le responde así, y Ana tiene a Samuel, ¿verdad? Recuerdo que de niños nosotros aprendimos un canto que tenía que ver con la historia de Samuel, en el momento mismo en que él está en los atrios de Dios durmiendo, y entonces oye una voz que le dice: Samuel, Samuel. Y entonces él va con Elí y le dice: aquí estoy, ¿para qué quieres ¿para qué me necesitas? Y Elí le dice: yo no te llamé, vete a dormir, yo no te llamé, ¿verdad? Vuelve a escuchar la voz, y así hasta la tercera vez entonces que Elí comprende y le dice: ¿sabes qué? Fue Dios el que te habló. Dios había escogido a Samuel específicamente después de que Ana lo había dedicado a él, para que él fuera el que guiara al pueblo de Israel. Y podemos ya recordar posteriormente a Samuel ungiendo al primer rey de Israel, a Saúl, y posteriormente ungiendo a David, en una también historia muy curiosa, en donde Samuel llega con Isaí, el padre de David, y entonces Isaí hace un desfile de modas, ¿verdad? Pone al más fornido, al más galán, a aquel que todos voltean a ver, y le dice: ninguno de estos es, no tienes otro hijo por ahí, porque Dios no me da a entender que alguno de estos sea el rey. Y dice: sí, bueno, pues está ahí el que cuida las ovejas, los rebaños, ¿verdad? Y viene ahí un muchachito joven, nada que ver con sus hermanos, y dice: este es úngelo, ¿verdad? Bueno, nos acordamos del primer libro de Samuel por estos detalles. Pero es curioso, hermanos, que después de esta situación en donde Ana se exalta a Dios con un cántico en el capítulo 2, los primeros versículos, es curioso que de repente la historia cambia, y antes de lo que estamos platicando en el capítulo 3, donde Dios llama a Samuel,
se interpone esta situación o esta narración que la Biblia nos menciona. A partir del versículo 12 del capítulo 2, entonces cambia la narración y habla de los hijos de Leví. De Elí, perdón. Sí. Y empieza diciendo el versículo 12, los hijos de Elí eran impíos. No es el tema que estoy tratando hoy, que voy a tratar hoy, pero algunos han dicho que a los hijos de Elí se les llamaba los nietos de Dios. Y digo yo que no es el tema, porque muchas veces, hermanos, llega a pasar dentro de las familias cristianas que los padres son dedicados a Dios y que han entendido el mensaje de salvación y que así lo viven, pero que sus hijos se vienen a considerar como nietos de Dios. Y usted sabe lo que es un nieto. Bueno, quizás los que son padres jóvenes no, pero si sus padres viven, usted como abuelo o usted como padre joven sabe lo que sus nietos son para con sus abuelos. Los consentidos, los que como padres nos quejamos y decimos, pero ¿cómo es posible? A mí nunca me trataste así como a él todo le compras, a él todo le das, a él todo le consientes, a mí siempre me tuviste amarrado y agarrado en disciplina. Y los abuelos decimos de una manera muy común, mira hijo, eso fue contigo, pero déjame disfrutar a mis nietos. Y muchas veces nuestros hijos dentro del evangelio se consideran nietos de Dios, que ellos pueden hacer y que pueden deshacer simplemente por el hecho de que sus padres también son cristianos. Y parece que ese era el problema con los nombres se me van. Ofni y Fines. Con Ofni y Fines. Eran impíos. Pero vea una cosa que dice este mismo versículo 12. No tenían conocimiento de Jehová. No tenían conocimiento de Jehová. ¿Y sabe qué? Elí era nada más y nada menos que el líder religioso de su pueblo. Y de acuerdo a la ley de Jehová, de acuerdo a lo que Dios había dictaminado, los hijos de Elí eran los sucesores de este liderazgo. Eran los que tenían que tomar la estafeta después de que Elí faltara. Y Elí venía de esa descendencia del mismo hermano de Moisés, de Aarón. Entonces, estos dos muchachos, dice la Biblia, que no tenían conocimiento de Jehová. ¿Elí lo tenía? Claro que lo tenía, claro que conocía a Dios, claro que sabía de su palabra, sabía lo que Moisés había escrito y tenía también en su mente y en su corazón las promesas y todo lo que Dios había dado. Pero sus hijos no lo tenían. Para ellos era muy común, porque desde pequeños nacieron y se desenvolvieron en ese ambiente, ver cómo la gente venía y traía sacrificio a Dios. Para ellos era muy común ver los rituales que la misma gente hacía a través de su padre para pedir perdón a Dios, para presentar ofrendas y sacrificios delante de Dios. Pero ¿qué hacían ellos? Vean lo que dice enseguida. Era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera, hacían con todo israelita que venía así. Asimismo, dice, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote.
hacían sus carnes asadas, hermanos, ¿verdad? Porque dice así, da carne que asar para el sacerdote. Porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Dice ahí también, y si el hombre le respondía, queme la grosura primero y después toma tanto como tú quieras, él respondía, no, dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Y dice el siguiente versículo explicando esto: era muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. El sacerdote Elí, hermanos, es un ejemplo muy triste de piedad sin carácter. La Biblia lo menciona, pero si usted se da cuenta, es muy efímera la vida de Elí mencionada en la Biblia. Simplemente Elí es quien conversa con Ana y todavía así la confunde. ¿Se acuerda que le dice? Estás tomada, estás ebria, salte de aquí, ¿cómo vas a estar aquí en el templo de esa forma? Y entonces Ana le responde, ¿verdad? ¿Se acuerda? Es que yo estoy acongojada y estoy pidiendo a Dios. No es que esté mal en mi sentido, no es que esté tomada. Estoy rogando y derramando mi corazón delante de Dios. Su debilidad para con los pecados de sus hijos contrasta con las cualidades que también conocemos de él. Y podemos ver, hermanos, que Dios no castigó a Elí, sino antes le estuvo advirtiendo qué es lo que estaba pasando. Y es lo que precisamente leímos en los versículos que se leyeron, ¿verdad? Dice la Biblia que Elí ya era viejo, muy viejo, y oía todo lo que sus hijos hacían en Israel. Sabía. No era ajeno para él la conducta de sus hijos. Pero entonces también dice que les preguntaba ¿por qué hacen esto? Pero no había una disciplina, no había una corrección, no había el hecho de decirles como padre, ¿saben qué? No se debe hacer. Elí no se impone, simplemente pues pregunta, pero no va más allá. No es bueno lo que hacen, no es buena la fama que yo oigo. Y entonces, hermanos, llegamos a esas palabras que Dios a través del profeta que se presenta con Elí le dice, ¿verdad? Yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Capítulo más adelante nos damos cuenta, en el capítulo 4, cómo terminaron los hijos de Elí, precisamente como el profeta le dijo: en un día van a morir tus 2 hijos. Y sí, vinieron los filisteos, tomaron el arca, y ahí mismo también los hijos de Elí murieron. Pero fíjese bien, hermanos, que estas palabras se han cumplido en todos los lugares y las épocas. Yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Las honras y honores que se dan en este mundo son consideradas de gran valor, pero, hermanos, son pasajeras, son efímeras. Dice una canción allá en México, que ustedes a lo mejor la conocen, y en una parte dice: ayer maravilla fui, y ahora ni sombra soy. ¿Verdad? En otras palabras, es efímero. Aquello que el hombre honra, aquello que el hombre exalta, simplemente deja de ser de la noche a la mañana. De un día para otro se acaba. Pero sin embargo, hermanos, son muchos los hijos de Dios
a través de la historia de la humanidad que han gozado de los honores de Dios en esta tierra. Primero quisiera hablar y decirles que algunos somos honrados con contestaciones a peticiones de Dios. Y de eso yo creo que todos lo hemos experimentado. Dios honra a aquel que está en continua oración delante de Él, y en aquellas contestaciones que da, entonces nosotros somos honrados por Él. Porque dice: honraré a los que me honran, a los que me reconocen, a los que saben y entienden lo que yo soy y la esencia que soy delante de ellos. Y algunos, yo creo que todos podemos dar testimonio de esto. En la salud, en la economía, en la familia, en diferentes situaciones, Dios honra a sus hijos dándoles bendiciones y lo que ellos le piden. Pero alguien me podría decir: bueno, hermano, pero ¿cómo podemos honrar a Dios? Y yo quisiera decirle en esta tarde que honramos a Dios en primer lugar cuando nos arrepentimos voluntariamente delante de Él. Cuando sabemos que estamos cometiendo algún pecado y delante de Él nos arrepentimos y ponemos en sus manos nuestra vida. Porque dice la Biblia: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Honramos a Dios cuando confiamos en Él de todo corazón, aún en las circunstancias más difíciles de la vida. Honramos a Dios cuando entonamos nuestras alabanzas, pero siempre con un corazón dispuesto, porque dice la Biblia que Jehová habita en medio de la alabanza de su pueblo. Honramos a Dios cuando leemos, respetamos, meditamos y apreciamos su palabra. Si estamos en comunión con Él a través de la misma palabra, estamos honrándole porque estamos en contacto continuo con Él. Honramos a Dios también, hermanos, cuando confesamos de viva voz que somos sus hijos. Y no se trata de salir a la calle y empezar a gritar: soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. No, sino que confesamos con nuestros labios que hemos sido salvados por Él, y en cualquier oportunidad que tenemos y con cualquier persona con la que tenemos oportunidad de conversar, tenemos el mensaje de vida eterna para ellos, y así estamos honrando también a nuestro Dios. Honramos a Dios cuando rechazamos aquello que le ofende, cuando no estamos dispuestos a seguir los consejos o aquellas cosas que nuestros conocidos o nuestras amistades nos ofrecen, sabiendo que le deshonramos cuando lo aceptamos. Honramos a Dios cuando tenemos paciencia en las pruebas. ¿Cuántos hombres de la Biblia honraron a Dios así? ¿Se acuerda, por ejemplo, de Job, de Daniel, de Jeremías, de Pablo? Y estos personajes que estoy mencionando, como decimos comúnmente, no la tuvieron fácil. Job en su mismo cuerpo lo sufrió. Daniel, el rechazo y al foso de los leones, en medio de los leones. Jeremías, hasta los mismos teólogos le han dado en llamar el profeta llorón, ¿verdad? Pero no lloraba porque lloraba, sino por todos los sufrimientos que tuvo. Pablo, pues ¿qué podemos decir de Pablo, hermanos? Siempre estuvo perseguido, en la cárcel, apedreado hasta la muerte casi, aventado por ahí porque ya lo consideraban muerto, pero honraba y honró a Dios. ¿Y cuáles son los resultados de honrar a Dios? Por ejemplo, en Génesis 5, del 21 al 24, leemos algo sobre un personaje llamado Enoc. Honró a Dios y Dios se lo llevó sin vivir la experiencia de la muerte.
Un hombre que también lo encontramos en Génesis, llamado Noé. Honró a Dios y fue el único que se salvó de todos los seres humanos, junto con su familia, por reconocer y honrar a su Dios. Abraham honró a Dios y le hizo padre de 3 de las más importantes religiones del mundo: el cristianismo, el judaísmo y el islamismo. Y bueno, nosotros sabemos que el haber honrado a Dios le permitió también el poder darle a su pueblo la tierra prometida y asimismo haber sido escogido como el pueblo de Dios, Israel. Moisés honró a Dios y Dios le hizo el más grande, respetado, reconocido y poderoso de los líderes de Israel. Samuel, de quien estamos hablando o de quien hablamos hace ratito, honró a Dios y tuvo ese privilegio de ungir a los 2 primeros reyes de Israel. David honró a Dios y fue la simiente para que naciera Jesús, nuestro Salvador. A través de David, Daniel honró a Dios y Dios le hizo consejero de 4 reyes: Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro. ¿Y qué podemos decir de Josué, de Débora, de Isaac, de Jacob, de Isaías, Ezequías, Elías, Eliseo, Pedro, Juan, Santiago y cuántos más personajes de la Biblia que honraron a Dios? Pero hermanos, si la Biblia se hubiera seguido escribiendo, si hubiera seguido registrándose en la palabra de Dios la vida de la iglesia, entonces podríamos ver ahí, por ejemplo, en algún libro de la Biblia, la historia de un hombre llamado Juan Hus, que originalmente fue sacerdote de la Iglesia Católica, pero que honró a Dios. Y allá por el año de 1415 fue llevado a la hoguera por honrar a Dios y por seguir a Dios de una manera fiel, haciendo a un lado todo aquello que no tenía que ver con la honra a nuestro Señor. Martín Lutero honró a Dios y Él le dio sabiduría para dirigir la más grande protesta que se ha conocido para que la humanidad volviera a los principios de Dios y a la sana doctrina de su santa palabra. Casiodoro de Reina honró a Dios y le fue permitido darnos la Biblia en español, lo que nosotros tenemos ahora, la palabra de Dios en nuestras manos, a través de este personaje. Y ahora es la Biblia que se lee en todo el continente americano, en Europa y en aquellas naciones donde el español se habla. Y que hablar de un científico de aquí en Estados Unidos, George Washington Carver, no sé si lo estoy diciendo bien, pero dice que honró a Dios y Dios le permitió descubrir 160 productos diferentes del cacahuate. Yo creo que la crema de cacahuate, no sé cuántos, porque yo no sé, pero según las estadísticas, 160 formas diferentes de comer cacahuate. Bueno, los que son alérgicos, cuidado, no hablamos de eso. Fanny Crosby, una mujer que honró a Dios y aún estando ciega, hermanos, escribió más de 5,000 himnos y alabanzas a nuestro Señor, de las cuales muchas de ellas la iglesia evangélica, la iglesia cristiana aún en la actualidad canta. Guillermo Carey honró a Dios y llevó el evangelio a la India y a muchos otros lugares, aunque, fíjese esto, el pueblo evangélico no lo aceptaba. Dios le abrió las puertas de forma increíble y sorprendente. Juan Bunyan, ¿se ha oído ese nombre? Honró a Dios y Dios le dio sabiduría y le permitió escribir uno de los libros más grandes del Evangelio, ¿verdad?
que es el progreso del peregrino. ¿Cuántos de nosotros hemos leído ese libro y hemos visto y hemos vivido junto con el peregrino aquellos personajes que va enfrentando hasta poder llegar al paraíso mismo? Abraham Lincoln, no les voy a hablar de él ni de su historia porque me van a ganar. Simplemente dice que honró a Dios y Dios le permitió libertad a los esclavos que vivían en este país. Y la lista seguiría de forma interminable. Pero la pregunta sería, hermanos, ¿el cristianismo es historia? Nuestra fe, nuestras creencias, nuestra vida misma la estamos basando en el pasado. Nosotros nos congraciamos y nos congratulamos con todo aquello que ellos hicieron. ¿Dónde estamos? ¿Dónde están nuestras obras? ¿Dónde está nuestra honra a Dios? Si la Biblia se siguiera escribiendo, como lo dije hace rato, probablemente estas personas estarían ahí, sus vidas y su historia. ¿Crees que tu historia estaría ahí? ¿A qué libro pertenecería? ¿Al libro de Lamentaciones? Ay, hermano, sí, porque quizás al libro de los Salmos, porque alabas y bendices a tu Dios a través de tu vida misma y de tus actos. Dios mismo dice en este pasaje: yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. No valen la pena, aunque los veamos bien vestidos, aunque sean famosos, llenos de honores y medallas, triunfantes, victoriosos. Pero si no honran a Dios, al final los veremos caídos, frustrados, señalados, despreciados y hasta juzgados por una humanidad que pide que se haga justicia. El mundo en la actualidad, hermanos, está, bueno, desde antes se decía, pero yo creo que ahora más, estamos en un mundo loco. Y vemos magistrados, y vemos potestades, y vemos grandes líderes, pero que no honran a Dios, que no tienen conciencia de lo que Dios es y de lo que Dios representa, de que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que por lo tanto se ufanan tanto en su fama, se ufanan tanto en sus personas, que al final terminan en la nada, despreciados por la humanidad. Son muchos los casos de personas que viven bien, que tienen todo lo que su corazón desea, nada les falta, hacen cosas malas y, como dice el Salmo, pareciera que todo les ayuda bien. Y muchos, al verles como hermanos en la fe, nosotros como creyentes quisiéramos imitarlos, seguir su ejemplo. Pero sin embargo la palabra de Dios dice allá en Proverbios 14:12 que el camino de ellos es camino de muerte. Tengamos paciencia. Dios no se equivoca. La recompensa que Él tiene para los que le honran es una recompensa segura. El mensaje que Dios envió a Elí fue terrible. Lo que mencioné hace rato, la Biblia nos dice que sus hijos murieron el mismo día en una batalla. Y el mismo Elí, quien había honrado a sus hijos más que a Dios, murió de una muerte repentina. Léalo ahí,
versículos más adelante. Dice que viene un emisario a decirle: tus hijos han muerto. Y él estaba sentado en una silla y ahora sí, como decimos comúnmente, y se fue para atrás. Se fue para atrás y se golpeó la cabeza y ahí quedó él muerto. Dios nos quiere bendecir mucho más de lo que nos imaginamos o entendemos, pero tenemos que honrarle como Él lo espera. Seremos, hermanos, bendecidos por Dios y obtendremos de Él recompensas seguras si le honramos. Porque si no lo hacemos, seremos tenidos en poco. Honremos a Dios con nuestra vida. Honremos a Dios con nuestros labios. Honremos a Dios con todo aquello que genera el pensar y el creer en Él. Y seguramente, hermanos, porque así su palabra lo dice, tendremos grandes bendiciones de nuestro Dios. Que Dios les bendiga. Y doy gracias a Dios, hermanos, por esta oportunidad que me dan. Amén, gloria a Dios.